Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Adriana y de Rafael. Somos los pastores y maestros de Iglesia Palabra Pura y te damos la bienvenida al programa de hoy. Bueno, Morena, hemos venido hablando extensamente y seguiremos porque este tema es amplio y tenemos mucho que cubrir sobre todo lo que conlleva relaciones, matrimonios, noviazgos con mira al matrimonio. Una vez dentro del matrimonio hemos hablado de una cantidad de cosas y seguiremos hablando de ello. Pero hemos estado hablando, para las personas que están conectándose con nosotros y están un poquito desconectadas de los capítulos anteriores, hemos venido hablando de estas necesidades básicas que se requiere tanto a nivel de persona como ya ahora, que es donde estamos hablando dentro del matrimonio y específicamente ahora de la mujer, que empezamos por ahí. Hay unas necesidades básicas que el hombre le tiene que proveer a la mujer dentro del matrimonio. Y de eso ya hemos hablado largamente, pero para no volver a explicar todo eso, Morena, hemos hablado últimamente, en el capítulo anterior, hablamos sobre los hijos. Sí, la necesidad básica de que cuando nos metamos a un matrimonio, es que yo sí las quería repetir. Primero que todo, el hombre debe ser líder espiritual de la casa. Es una necesidad básica que el hombre debe proveer. La segunda necesidad básica, que el hombre debe ser proveedor de la casa, que debe... Líder espiritual. Líder espiritual y segunda, proveedor. Esa es la segunda. La tercera, nombramos una pareja de cristianos que se va a casar, debe planear los hijos y tener un programa, preparación para poderlos desarrollar, porque no puede hacerlo como lo hace todo el mundo a la loca, que simplemente piensa, ay, eso ahí van viniendo, ahí van saliendo los hijos, crecen silvestres. Por eso se han destruido naciones, por simplemente no hacer caso a la palabra de Dios. Por lo tanto, los niños deben ustedes prepararse, no solamente como Rafael lo enseñaba en el programa pasado, no solamente prepararse espiritualmente, maduramente, haber crecido juntos en el matrimonio. Rafael les aconsejaba, espérense unos 5 años. Eso es lo que yo recomiendo. Recomiendo unos 3 por lo menos, en que ustedes como nueva pareja se están ajustando el uno al otro, comprendiendo la dinámica del matrimonio, que se han dado tiempo para estar juntos, conocerse, crecer en este nuevo núcleo que se está formando en medio de la tierra, como es un matrimonio donde se está haciendo una sola carne, que esperan un tiempo. ¿Y por qué? También porque se van a tener que preparar financieramente. Los hijos no se traen bajo ese falso dicho que todo el mundo tiene y que se oyen por diferentes países tercermundistas. De hecho, el niño nace con el pan debajo del brazo. Eso ahí cualquier cosa. No, tenemos que ser responsables de saber que necesitamos crear familias sólidas para Cristo, y por lo tanto en esa solidez que queremos formar también nos tenemos que preparar financieramente para no crear presión en el matrimonio que se ha formado. Correcto. Entonces, eso lo vimos la vez pasada acerca de los niños. Ahora, ¿cómo los niños serían una necesidad básica? ¿En qué sentido estamos entrando a hablar de niños? ¿Cómo la necesidad básica de un hombre para una mujer, en cómo afecta esa necesidad básica? ¿Qué tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que ser padre, y padre de un hijo. Una de las cosas donde encontramos una gran cantidad de afectación
dentro del matrimonio y los caos que se crean y las presiones que se crean es cuando traemos hijos al mundo sin tener esa preparación. Ahora, ya hablaste de la parte financiera, hablamos de eso, de la parte financiera, pero hay otro tipo de preparación también, que es la preparación de tú como persona y de que el matrimonio esté preparado para lo que conlleva la decisión de tener un hijo y traer un hijo a este mundo. Y una de las cosas donde crea muchísima presión y crea fricción en el matrimonio es en la parte de la educación. ¿Cómo vamos a criar a nuestro hijo? Y es fundamental que haya un acuerdo de que antes de traer un hijo a este mundo, no es como mucha gente hace, traigamos al hijo y ahí vamos viendo. No. Antes de que la mujer se quede embarazada, antes de todo esto, es importantísimo de que ustedes sepan cómo van a actuar los dos en la crianza de sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces, Morena, son este tipo de conversaciones que en el noviazgo a veces no ocurren, pero somos dos personas. Tú eres una mujer, yo soy un hombre. A ti te criaron diferente que a mí. Yo creí en otro continente. Crecí, bueno, me criaron y crecí en otro continente. Me criaron y crecí con otra cultura, con otras cosas, con una cantidad diferente a ti. Entonces, ahora tu concepto de cómo vamos a criar a lo mejor es similar, pero difiere en una cantidad de aspectos a la mía. Entonces, el que tenga, no es cuestión de ahora tener un hijo y ahora, bueno, y ahora los ¿cómo llamas tú? Rifirrafis estos argumentos y pelean entre nosotros. No, antes de tener un hijo tenemos que saber cómo vamos a criarlo. ¿Cuál va a ser? ¿Para qué? Para que el núcleo familiar no se nos venga abajo, no empiecen estas fricciones, porque una vez que la mujer tiene un hijo, si no se mantiene una armonía, vuelvo al punto, se crea un problema. La mujer es afectada grandemente más que el hombre. Y eso es una cosa que tenemos que tener clara. Ahora, obviamente hay excepciones a la regla. Hay hombres que son sumamente afectados también, pero en su gran generalidad le afecta muchísimo más a la mujer que al hombre. Y al afectarle a la mujer, afecta la relación, afecta el matrimonio, la relación matrimonial. Entonces, estas cosas son cosas que son supremamente importantes en que tengamos presente, primero, ir al manual de vida. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Porque volvamos a esto, tanto Dios fue el creador o el que estableció el matrimonio y debido al matrimonio también estableció en cómo se van a criar los hijos, porque los hijos es un fruto del matrimonio. Entonces, teniendo eso claro, uno tiene que ir a la palabra que extensamente, Proverbios, en el libro de los principios, encontramos una cantidad de principios, encontramos principios en el Nuevo Testamento de cómo debemos criar a nuestros hijos y el rol que cada uno de nosotros cumple en esa función. Entonces, una de las cosas que no podemos hacer es traer hijos a este mundo y dejarlos de una manera, como tú siempre lo dices, silvestres. Que lo críe el mundo, que lo críe el sistema, que los críe otras personas, aparte de los padres. Es la función de los padres ser padres sobre los hijos. Pero yo creo que mucha gente no entiende el concepto de ser padres porque ya fue desdibujado muchísimo y sobre todo por el globalismo, porque si ustedes entienden, una de las funciones del globalismo es destruir la familia, porque destruyendo las familias se destruyen las sociedades, las naciones y pueden hacer el globalismo, y por eso están tratando de tirar abajo lo que es la figura paterna. Entonces, por eso hablan de, hay multiplicidad de familias, así como decían que había multiplicidad de género, Rafael, que eso era queer, mejor dicho, había del perro, del gato, de todo tipo de género, también hablaran de que había multiplicidad de familias para tratar de traer la homosexualidad como familia, el lesbianismo como familia, para tratar de traer la madre soltera como familia y quitar esa figura tan impresionante, poderosa, decisiva y necesaria, el padre de familia en un hogar. Lo quisieron traer abajo porque lo llaman el patriarcado, hay que tirarlo abajo. Y ahora tenemos naciones enteras sin familias conformadas de acuerdo al plan de Dios,
por culpa de la educación que trajo el globalismo, Exacto. afectando profesiones como la misma psicología, que se ha encargado de lavar el cerebro para tumbar los principios judeocristianos de nuestras naciones y traer las familias abajo. Y dentro de una de esas que hizo este tipo de educación fue también desdibujar la figura de autoridad, porque tú has dicho algo que no sé si la gente está entendiendo en este momento claramente cuando tú dices, un padre es un padre sobre sus hijos. Y la gente dirá, pues sí es el papá, pues sí es el hijo, pues es el papá y él es el hijo. Creo que no han entendido a qué se refiere cuando tú le estás diciendo a las personas, un padre es padre sobre los hijos. ¿Y por qué creo que no lo entienden? Porque ya muchos tienen el cerebro lavado por el sistema cultural de pensar que los padres son amigos de los hijos, hermanitos de los hijos, donde las decisiones de la familia se toman por votación, donde todos dicen yo juzgo, yo voto, yo digo, y se suman 3 y usted, papá, dio 1 de malas, no se hace lo que usted dice porque ganamos los 2 niños y yo. O sea, hay una completa destrucción de la jerarquía como Dios dice que se maneja. Entonces, ¿a qué te refieres, Bueno, padres de sus hijos? déjame porque has traído una montaña de cosas. Entonces vayamos a ir slice, cosa o cortando. Tajadita, por partes. Por partes. Una de las razones de que ha habido toda esta cuestión de ideología de género y todas estas cosas es porque los padres han dejado de ser padres. ¿A qué me refiero? Que el padre trabaja, la madre trabaja y los padres han permitido que la educación del hijo provenga del sistema. Y eso está mal. Ustedes lo que tienen que hacer es, ustedes al ser padres, ustedes son los que dan las directrices y establecen la verdad en el hogar. El problema es que como él trabaja y ella trabaja y cuando llegan a la casa están cansados, en vez de pelear y argumentar y sentarse a enseñar y decir a los hijos, no, eso está equivocado, la palabra de Dios dice, y mostrarles a sus hijos la verdad y corregir, ustedes prefieren es no lidiar con eso y mantener la fiesta en paz y permitir que un sistema les enseñe a sus hijos en cómo van a vivir. Y ese es el bendito problema a lo que dije inicialmente, que quieren traer hijos a este mundo, pero no están dispuestos a lo que conlleva el ser padre. Y entonces básicamente les entregan los hijos a la sociedad para que la sociedad les enseñe a ellos cómo deben ser las cosas. Y no se hace de esa manera. Es la responsabilidad del padre enseñarle a sus hijos. Déjenme traerlo a nivel de iglesia, porque esto uno también lo pelea a nivel de iglesia. Nosotros tenemos en la iglesia, tenemos la escuela de niños, mientras que está el servicio en el auditorio. Pero no es la responsabilidad de su hijo enseñarles a sus hijos. La responsabilidad de la iglesia. Disculpe, la responsabilidad de la iglesia es enseñarle a sus hijos sobre Dios. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros reforzamos lo que ya ustedes debieran haberlo enseñado a sus hijos. ¿Me entendieron o no? ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Porque le ponen todo el peso a uno de que es la iglesia la que le tiene. No. Eres tu padre que trajiste a tu hijo a este mundo. Es tu responsabilidad enseñarle a tu hijo lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros simplemente reforzamos esas bases bíblicas que ya tú estableciste en el hogar. Digo, he dicho. Lo mismo ocurre cuando tú tienes hijos. Ellos van al colegio a aprender matemática y todo eso, pero quién es ese hijo y los fundamentos bíblicos se los tienes que establecer tú. Es tu responsabilidad como padre enseñarle a tus hijos lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es verdad y lo que es falso.
Es que se me viene un ejemplo de lo que tú estás diciendo, del caos que hay en las familias, que llega gente a la iglesia y me han venido padres, papá, mamá, con hijo, y me dicen, no, es que el hijo mío cree que el aborto es un sistema ¿cómo se dice? De control. De control natal, como un anticonceptivo prácticamente, mejor dicho, No, es un pues. sistema de derechos de la mujer. Imagínese, él cree eso y se lo dicen a uno tan olímpicamente como que uno se queda. ¿Y usted por qué lo permite? ¿Usted por qué ha permitido eso? O sea, queda uno como, imagínese, y uno se queda como, quiere que yo haga la labor que usted no se le ha dado la gana hacer en su casa, que es corregir, exhortar, disciplinar, traer en línea la doctrina para que su hijo sea conforme a la palabra y no a lo que es conforme al mundo. Entonces te traen y te ponen la queja a ti. No, y el peso. Como, y responsabilidad. Como imagínese, pastora, y queda uno, a ver, es que usted lo tenía que haber enseñado. Piensan que el regaño va a ir para el muchacho. No, el regaño va para usted, que se atreve a venirme a decir como si ese fuera mi problema. Ese es su problema, mijo. Ese es su problema, mija. Porque usted, cuando ha nacido de nuevo, es su responsabilidad comprender la doctrina de tal manera que su primer ministerio es su casa. Ese es su primer ministerio. No es mi ministerio arreglarle a sus hijos. Ese es su problema, no el mío. Pero se lo traen a uno. ¿Y qué le voy a decir yo al muchacho? ¿Yo acaso soy autoridad sobre ese muchacho? Yo no soy autoridad sobre ese muchacho. La autoridad sobre ese muchacho es papá y mamá, no pastor ese muchacho. Ustedes son la autoridad sobre ellos. Ustedes tienen más autoridad sobre sus hijos que yo. Yo voy por allá arriba de ustedes. Yo soy autoridad sobre ustedes, mas no autoridad sobre sus hijos. Y si ustedes creen que yo les voy a arreglar sus hijos porque ustedes no quieren hacer su trabajo, ustedes tienen caos en su entendimiento de cómo funcionan los principios de Dios. Entonces, vienen a uno, Rafael, y salen uno regañando a los papás. Uno le sale diciendo, pero, ¿usted Morena, qué cree que le va a regañar al hijo? ¿Por qué él cree eso? Claro, porque ¿Eso usted? Es que, Morena, yo ahora, mientras que tú hablabas, yo recuerdo un caso donde tuve a una mujer que me trajo a su hijo. Su hijo tenía 14, 15 años. Y le contestaba y le decía groserías a la madre y todo. Y la madre vino con el hijo para que yo le dijera al hijo que no le hablara así, que no le hablara a la madre. Y yo le digo, pero si eso, yo le dije, en aquel entonces le dije, pero disculpe señora, esa no es mi tarea. La razón que él le habla así es porque tú se lo permites. Y yo le digo, ¿y dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Y dice, no, él no hace nada. Y yo, entonces ustedes tienen un problema más grande que su hijo. Es que llega un momento, Morena, que tú dices, pero Dios santo, ¿qué le pasa a esta gente? Así me pasó igualito a mí, pero no en la iglesia, sino que yo daba clases en un colegio. Yo era profesora en un colegio por 5 años y era directora del salón y directora del departamento del colegio del que manejaba. Y yo siempre he sido muy firme. Yo siempre he sido con este tipo de personalidad. Mis salones, en un colegio público, mis salones no se oía ni una mosca. Eso no se oía que pasara una mosca. Los demás profesores pasaban y me miraban como, ¿usted qué les da para que queden quietos a los muchachos? Y yo simplemente yo puse una regla en todos los cursos cuando yo daba clases. Mi regla era la siguiente: jamás les voy a poner una tarea a ustedes. Todo lo que vamos a aprender, lo vamos a aprender dentro del aula de la clase. Eso sí, después de cada tema voy a hacer un examen. Si el examen usted no lo pasa, me va a hacer un trabajo de todo lo visto en todo el periodo de ese examen. Usted verá si estudia y usted verá si pone cuidado, porque le aseguro que esa tarea se le va a llevar tiempo. Yo puse las reglas desde el principio. Todo el mundo puede preguntar por mí. En el Deogracias Cardona, ¿quién fue la profesora jefe del departamento de idiomas? Era yo.
y tenía 20 y pico de años, para que lo sepan. Claro, a los profesores les pasaban y eso, se tiraban papeles, eso era un revuelto, eso era todo. Y el mío, todo el mundo, porque nadie quería hacer tareas. Entonces todo el mundo quería estar poniendo cuidado. Y cuando alguien lo perdía, vea, les ponía tratados. Tratados. Y yo les decía, ¿te gusta hacer tratados? Aquí tienen el primer tratado de quien me perdió el examen. Claro, todo el mundo sabía. Yo me volví muy famosa en ese colegio y mi sistema se volvió muy famoso en ese colegio, en el de Gracias Cardona. ¿Qué pasó? Los padres me empezaron a traer a sus hijos para que se los regañara, porque a mí me hacían un caso fenomenal. Profesora, en la casa pasa esto. Y claro, como yo era su profesora, tenía ese tipo de autoridad, me tenían como respetico. Sustito. Yo le decía, ¿usted por qué le habla así a su papá en la casa? Sí, señora, no le voy a volver a hablar así. Imagínese, los muchachos se pueden amoldar a la autoridad de una forma tan fácil. Si ustedes lo comprendieran, simplemente lo hubieran ejercido sin necesidad de darles un totazo ni una pela, con puras consecuencias, con pura disciplina que les doliera. Si ustedes vieran cómo delante de Dios, yo no me estoy inventando esto, madres me llevaban a sus hijos, profesora, mire que él me dice groserías en la casa. Ah, ¿usted va a tratar así a su mamá en la casa? ¿En serio? No, profe, no lo voy a volver a hacer. Imagínense, diciéndome a mí que no tengo nada que ver, nada que ver. Y yo, que su mamá me vuelva a traer quejas, soy yo, claro, pero esa no era mi responsabilidad. Pero yo lo que hacía era como aprovecharme de la situación para tratar como de solventar esta falta, desconocimiento e ignorancia de estos seres humanos que se ponen a tener hijos desconociendo la palabra de Dios. Y en lo que aprendí es, un muchacho, usted le ejerce autoridad con disciplina y se somete, porque yo sometí, aunque ustedes no lo quieran creer, y para eso tengo 5 años de testimonios. Y desde 6º de bachillerato hasta 11 de bachillerato sometí a un colegio. Así les cueste creerme o no, y para eso también tengo gente dentro de la iglesia que fue de ese colegio. ¿Para qué? Para demostrarles la autoridad con disciplina funciona en cualquier edad, porque yo lo comprobé. Yo no me estoy inventando esto. Es la falta de ejercicio de autoridad, disciplina y ejemplo de los padres que ha permitido que los hijos se les vuelva como se les vuelven, se les rebelan como se les rebelen, porque vienen tratándolos como sus amiguitos, como sus hermanitos. Yo tenía 25, 26 años cuando era directora de eso. ¿Ustedes creen que yo era una figura muy joven para que me respetaran de esa forma? Es que esto no es por la edad, esto es por la forma de su manerismo de tratar de ejercer la autoridad y la disciplina, y que nunca les permití que el que me perdiera un examen no se llevara la consecuencia. Todos lo sabían, todos lo sabían. No es que yo decía, ay, bueno, está bien, esta vez sí no. Lo perdiste, pero como ayer me pusiste cuidado, el examen no te voy a ejercer la disciplina. No, muchacho, muchacha, que a mí me perdiera un examen, les hacía hacer los tratados más berracos del mundo, si es que querían llegar a pasar la materia. Y si no me lo traía y perdía la materia conmigo, o sea, y era más encima, me ponían de directora de todos los cursos. O sea, de los cursos problemáticos me ponían a una muchacha de 25 años de directora. Entiéndame en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rafael? Que hoy creen que son amigos, sí, que hoy creen que son hermanitos, que ni siquiera saben ejercer la autoridad, porque ni siquiera cumplen un castigo, porque con ay, mamá,
Mi papá me dijo que no me iba a dejar salir. Como la chilendrina, entonces llega la mamá donde el papá. Ay, ¿usted por qué no lo deja salir? Qué pesar del niño. Y la mamá se vuelve una alcahueta y no permite que papá ejerza autoridad. O al revés también hay. Al niño no me lo toque, al niño no me le diga nada. Cuando la autoridad mayor, que es el padre, la autoridad secundaria o segunda, que es la madre, ha dicho que va a hacer algo, lo tienen que cumplir porque es la única forma en que se disciplina la carne de sus hijos. No, Morena, y todo eso ocurre, es maravilloso. Y obviamente esa historia tuya del colegio la conozco muy bien, me la has contado muchísimas veces. Es increíble. Sí, es tremendo, pero la razón que todo esto ocurre es porque los padres en sus ocupaciones, los padres en sus haceres, todo lo que conlleva el trabajo de ellos fuera del hogar, cuando llegan a la casa, ahora ellos no quieren lidiar con problemas y no quieren lidiar con, ahora tengo que exhortar o corregir o tengo que sentarme con mi hijo. Ellos no quieren lidiar con nada de eso y quitan y simplemente ahora tratan y dejan que el hijo haga lo que le dé la gana, simplemente no argumentemos, no hay peleas, no hay nada. Y eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que ha venido ocurriendo en este bendito mundo con los niños, que los niños básicamente, ¿y sabes cuál es uno de los grandes problemas que existe detrás de todo eso? Que los niños eventualmente van a crecer y están creciendo y de la misma manera que ellos han tratado a sus padres y el ejemplo que han visto a sus padres es como ahora tratan a Dios. Y eso es terrible, terrible. Eso es que no tiene nombre lo que los padres les han hecho a los hijos por los padres no ser padres sobre ellos. Como los padres no ejercieron disciplina nunca sobre los hijos hicieron lo que se les dio la gana y los hijos creen que pueden tratar a Dios como se les da la gana sin importar lo que Dios diga, porque creen que Dios no va a ejercer disciplina sobre ellos debido a que los padres nunca lo hicieron y se equivocaron, porque Dios no es así, porque Dios es justo. Y por lo tanto ustedes están malcriando a sus hijos para el futuro, todo porque no quieren ejercer autoridad. Terrible, terrible lo que está pasando y terrible si no se preparan y entiendan que ustedes no son ni amigos de sus hijos, ni hermanos de sus hijos, ni que aquí nada se hace por votación. Sí. Esto se hace que ha decidido el padre, jefe de familia, en cómo se va a hacer esto y todos dicen, sí señor. Sí. Pues Morena, déjame decirte que este tema de los niños se nos desvió un poquito. No, estamos en niños. Estamos en niños, sí, pero se nos desvió un poquito el por qué, porque lo íbamos a hablar, o el tema este iba más en relación a la mujer y la importancia de lo que la mujer es ser madre. No, y para mí la importancia, porque estamos hablando de las necesidades básicas del hombre, para mí un hombre que no lidere a sus hijos y que terrible, los hijos manden a los papás, como hemos visto muchas veces, mujeres sufriendo, padres permitiendo que los hijos le digan groserías a la mamá porque ellos mismos maltratan a la mamá. O sea, ha pasado de todo, he visto de todo y qué desastre. Un hombre que no ejerce autoridad sobre sus hijos. Y todo esto, obviamente, para cerrar este punto, todo esto afecta el matrimonio, afecta la relación matrimonial y es caótico. Morena, es caótico. Tú estás terrible. A punto de que explotas. No, es que pienso en todo lo que he visto en la iglesia y es falta de sometimiento a la palabra, tanto del padre como de la madre, porque los hijos son el reflejo de la desobediencia de los padres. He dicho. Muy bien. Bueno, pues respira profundamente y hemos llegado al final una vez más de este programa, así que nos vemos en un próximo y seguiremos desarrollando el siguiente punto de toda esta maravillosa serie que hemos hablado sobre la familia, relaciones y todo lo que conlleva el matrimonio y sus relaciones. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones, bye bye. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.